Las luces de neón de la estación Prometeo 7 parpadeaban con ese ritmo hipnótico que Marcus Chen había aprendido a ignorar después de 3 años trabajando como ingeniero jefe de sistemas de soporte vital. El zumbido constante de los generadores de gravedad artificial se había convertido en una especie de música de fondo, tan familiar como el latido de su propio corazón. Marcus ajustó el brazalete de cristal que llevaba en su muñeca izquierda. Era una reliquia familiar, heredada de su abuela japonesa, quien siempre insistió en que el artefacto poseía propiedades especiales. Durante años, Marcus lo había considerado simplemente una bonita pieza de joyería con valor sentimental. Pero últimamente, el cristal había comenzado a comportarse de manera extraña, emitiendo vibraciones sutiles en momentos aparentemente aleatorios. La cantina del nivel 7 estaba repleta esa noche. Comerciantes de media docena de sistemas estelares negociaban entre vasos de licores exóticos y platos de comida que desafiaban cualquier descripción terrestre. Marcus se abrió paso entre la multitud, buscando su mesa habitual en la esquina trasera, donde podía observar a todos sin ser molestado. Fue entonces cuando la vio. Ella entró por la puerta principal como si el universo entero se hubiera detenido para admirarla. Su piel era de un plateado imposible, como mercurio líquido solidificado en la forma más perfecta que Marcus hubiera visto jamás. Su cabello caía en cascadas de un azul eléctrico que parecía generar su propia luminiscencia. Pero fueron sus ojos los que capturaron completamente la atención de Marcus. Eran de un dorado intenso, con pupilas verticales que se dilataron ligeramente cuando su mirada se cruzó con la de él. El brazalete en su muñeca comenzó a calentarse. Marcus frunció el ceño, mirando el cristal que ahora brillaba con una luz tenue. Eso era nuevo. En todos los años que había llevado el brazalete, nunca había reaccionado de esa manera ante otra persona. La mujer alienígena, porque claramente no era humana a pesar de su forma humanoide, se movía entre las mesas con una gracia que parecía desafiar las leyes de la física. Cada paso era fluido, cada gesto calculado pero naturalmente elegante. Los otros patrones de la cantina se apartaban instintivamente a su paso, como si su mera presencia creara un campo de exclusión a su alrededor. Y se dirigía directamente hacia Marcus. El brazalete ardía ahora contra su piel, pero no de una manera dolorosa. Era más bien una advertencia, una señal urgente que su cerebro no sabía cómo interpretar. La mujer se detuvo frente a su mesa, inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado de una manera que le recordó a un gato curioso examinando algo nuevo e interesante. Marcus tragó saliva. De cerca, ella era aún más impresionante. Llevaba un traje ajustado de un material que parecía cambiar de color con cada movimiento, revelando y ocultando curvas que habrían vuelto loco a cualquier artista renacentista. Ella sonrió, mostrando dientes perfectamente blancos con caninos ligeramente más pronunciados de lo normal. Marcus la miró fijamente, incapaz de apartar la vista. Su corazón latía con fuerza contra su pecho. La mujer se sentó frente a él sin pedir permiso, sus movimientos tan fluidos que parecía deslizarse en lugar de caminar. Marcus finalmente encontró su voz. Le preguntó si podía ayudarla en algo. Ella respondió que esperaba que sí, que había escuchado que él era el mejor ingeniero de la estación. Su voz era como música líquida, con un acento que Marcus no podía ubicar en ningún sistema estelar conocido. Marcus arqueó una ceja, preguntándose quién le había dado esa información. Ella mencionó que los rumores viajan rápido en las estaciones orbitales, especialmente sobre humanos con habilidades excepcionales. El brazalete pulsó con más intensidad. Marcus resistió el impulso de cubrirlo con la otra mano. La mujer se presentó como Liria. Marcus le dio su nombre a cambio, aunque tuvo la sensación de que ella ya lo conocía. Liria inclinó la cabeza de nuevo, estudiándolo con esos ojos dorados. Comentó que él no era como los otros humanos que había conocido. Marcus respondió con una media sonrisa que no sabía si eso era un cumplido o una observación científica. Liria se acercó más, reduciendo la distancia entre ellos. Le aseguró que definitivamente era un cumplido. El aroma que emanaba de ella era embriagador, algo entre flores nocturnas y ozono después de una tormenta. Marcus sintió que su cerebro comenzaba a nublarse, pero el calor del brazalete lo mantenía anclado a la realidad. Antes de que pudiera responder, Liria se tensó visiblemente. Sus ojos se desviaron hacia la entrada de la cantina, donde 3 figuras acababan de aparecer. Vestían armaduras negras sin insignias visibles, y sus cascos ocultaban completamente sus rostros. Liria maldijo en un idioma que el traductor universal de Marcus no pudo interpretar. Marcus le preguntó si esos tipos venían por ella.
No necesitaba ser un genio para deducirlo por su reacción. Liria confirmó sus sospechas y le advirtió que eran cazadores de la Federación Oscura, muy peligrosos y que no se detendrían ante nada. Marcus se levantó, tomando su mano sin pensar. El contacto envió una descarga eléctrica a través de su brazo. Le dijo que conocía una salida por los conductos de mantenimiento del nivel 6, que nadie los encontraría allí. Liria lo miró con sorpresa y algo que podría haber sido gratitud. Le preguntó por qué la ayudaba si ni siquiera la conocía. Marcus se encogió de hombros mientras la guiaba hacia la puerta trasera de la cantina. Le explicó que su abuela siempre decía que el valor de una persona se mide por cómo trata a los extraños en problemas. Liria sonrió, una expresión que transformó su rostro de hermoso a absolutamente deslumbrante. Comentó que le gustaría conocer a su abuela. Marcus sintió un dolor familiar en el pecho mientras la guiaba por los pasillos oscuros. Le informó que había fallecido hacía 2 años, pero que le habría agradado. Los corredores del nivel 6 estaban desiertos a esa hora. La mayoría del personal técnico trabajaba en turnos diurnos, dejando los conductos de mantenimiento prácticamente abandonados durante el ciclo nocturno. Marcus abrió una escotilla oculta detrás de un panel de control falso. Le explicó a Liria que había descubierto este pasaje durante su primer año en la estación, que conectaba con una red de túneles que no aparecía en ningún mapa oficial. Liria pasó junto a él para entrar en el conducto, rozando su cuerpo contra el de Marcus en el proceso. El contacto fue breve pero intenso, suficiente para hacer que su pulso se acelerara aún más. Dentro del conducto, la oscuridad era casi absoluta. El brazalete de Marcus comenzó a brillar suavemente, proporcionando suficiente luz para ver unos pocos metros adelante. Liria observó el brazalete con interés evidente. Le preguntó qué era ese objeto. Marcus miró el cristal brillante, preguntándose lo mismo. Le contó que era una herencia de su abuela, que siempre le dijo que lo protegería cuando más lo necesitara. Liria extendió la mano y tocó el cristal suavemente. El brazalete reaccionó emitiendo un pulso de luz que iluminó todo el conducto por un momento. Liria murmuró algo sobre los guardianes de cristal, que creía que se habían extinguido hace milenios. Marcus le preguntó de qué estaba hablando. Liria lo miró con una nueva intensidad en sus ojos dorados. Le explicó que ese brazalete era muy antiguo, más antiguo que su propia civilización, y que los artefactos como ese no elegían a sus portadores al azar. Antes de que Marcus pudiera preguntar más, un sonido metálico resonó a lo lejos. Los cazadores estaban entrando en los conductos. Liria tomó la mano de Marcus y comenzó a correr, guiándolo a través de la oscuridad con una seguridad que sugería que podía ver perfectamente sin luz. Llegaron a una cámara más amplia, un nodo de conexión entre varios sistemas de la estación. Liria se detuvo, presionando a Marcus contra la pared mientras escuchaba. Podía sentir el calor de su cuerpo a través del delgado material de su traje. Su respiración era suave pero acelerada, y a esta distancia Marcus podía ver las diminutas escamas plateadas que cubrían su piel, cada una brillando con su propia luz interna. Liria susurró que estaban cerca, 3 de ellos bajando por el conducto este. Marcus le preguntó cómo lo sabía. Liria sonrió, mostrando esos caninos ligeramente alargados. Le explicó que su especie tenía sentidos que los humanos encontrarían difíciles de comprender. Su cuerpo se presionó más contra el de él, y Marcus sintió que su mente comenzaba a nublarse de nuevo. El perfume de ella era más intenso ahora, casi abrumador. Liria susurró que podía sentir su corazón latiendo, que era fuerte, como el de un guerrero. Marcus trató de mantener la compostura, recordándole que era solo un ingeniero. Liria negó con la cabeza suavemente, su cabello azul rozando el rostro de Marcus. Insistió en que era mucho más que eso, que podía sentirlo. El brazalete pulsó con fuerza, casi como una advertencia. Pero Marcus ya no estaba seguro de si quería escucharla. Liria se acercó aún más, sus labios a centímetros de los de él. Le confesó en un susurro que llevaba mucho tiempo buscándolo. Marcus le preguntó por qué él, qué tenía de especial. Liria abrió la boca para responder, pero un estruendo metálico los interrumpió. Una de las paredes del conducto se deformó hacia adentro, cortada por algún tipo de arma de energía. Los cazadores los habían encontrado. Marcus agarró la mano de Liria y corrió hacia el único pasaje que quedaba libre. Detrás de ellos, escuchó gritos y el zumbido de armas cargándose. El conducto terminaba en una compuerta sellada. Marcus comenzó a trabajar en el panel de control, sus dedos moviéndose con la velocidad y precisión que le habían ganado su reputación.
Liria se posicionó entre él y los perseguidores, su postura cambiando de seductora a letal en un instante. Sus uñas se alargaron, convirtiéndose en garras afiladas que brillaban con el mismo tono plateado de su piel. Le ordenó a Marcus que se diera prisa, que los retendría todo lo que pudiera. Marcus trabajó más rápido, maldiciendo los protocolos de seguridad de la estación. El brazalete brillaba ahora con una intensidad que nunca había visto, casi guiando sus manos hacia las conexiones correctas. La compuerta se abrió justo cuando el primer cazador apareció a la vista. Marcus agarró a Liria y la jaló hacia el otro lado. La compuerta se cerró detrás de ellos, sellándose automáticamente. Estaban en uno de los hangares principales de la estación. Docenas de naves de diferentes tamaños y diseños descansaban en sus plataformas de atraque. Liria señaló una nave pequeña y elegante en el extremo más alejado. Le indicó que esa era la suya. Corrieron entre las naves, el eco de sus pasos resonando en el hangar vacío. Pero cuando llegaron a mitad de camino, las alarmas de toda la estación comenzaron a sonar. Una voz automatizada anunció que se estaba iniciando el protocolo de contención, que todas las salidas serían selladas en 5 minutos. Liria y Marcus intercambiaron una mirada. La estación entera estaba siendo sellada, y ellos estaban atrapados dentro. La fuga y el secreto de los Velanti. Las alarmas continuaban resonando mientras Marcus y Liria corrían hacia la nave plateada. El hangar se estaba convirtiendo en una trampa, y Marcus podía ver cómo las compuertas de salida comenzaban a descender lentamente. Liria maldijo de nuevo en su idioma natal, explicando que si esas puertas se cerraban completamente, ni siquiera su nave podría escapar. Marcus estudió la situación rápidamente. Su mente de ingeniero ya estaba calculando variables, buscando soluciones. Le señaló un panel de control en la pared del hangar, informándole que los sistemas de emergencia tenían una anulación manual, y que si podía llegar a ese panel, podría darles más tiempo. Liria lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. Le advirtió que los cazadores estarían aquí en cualquier momento. Marcus ya estaba corriendo hacia el panel. Le gritó que preparara la nave. El brazalete brillaba con tal intensidad que iluminaba su camino como una antorcha. Marcus podía sentir el calor penetrando su piel, pero no era doloroso. Era más bien energizante, como si el artefacto estuviera canalizando algún tipo de poder hacia él. Cuando llegó al panel de control, sus dedos se movieron sobre la interfaz con una velocidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Códigos que nunca había aprendido fluían de su memoria, como si siempre hubieran estado allí, esperando ser recordados. Una voz familiar resonó en su mente. No era su propia voz, sino la de su abuela, suave pero firme, diciéndole que confiara en el cristal, que él era más de lo que creía. Marcus parpadeó, momentáneamente desorientado. Pero sus manos continuaron trabajando, siguiendo instrucciones que parecían venir de algún lugar más allá de su comprensión consciente. Las compuertas se detuvieron, luego comenzaron a abrirse de nuevo. Liria gritó su nombre desde la nave, urgiendo que corriera. Pero antes de que Marcus pudiera dar un paso, 3 figuras aparecieron bloqueando su camino. Los cazadores de la Federación Oscura. El líder, reconocible por las marcas rojas en su armadura negra, habló con una voz distorsionada por su casco. Le ordenó a Marcus que se apartara, que solo querían a la Velanti. Marcus se mantuvo firme. Les preguntó por qué la perseguían. El cazador líder pareció considerar la pregunta antes de responder. Le explicó que ella era la última de su línea de sangre y que su especie había sido sentenciada a extinción por crímenes contra la Federación, agregando que Marcus no querría interponerse en el camino de la justicia galáctica. Marcus sintió que el brazalete pulsaba con mayor intensidad. Una imagen flash atravesó su mente, su abuela, joven y hermosa, parada junto a una figura de piel plateada que se parecía muchísimo a Liria. Estaban sonriendo, sosteniendo juntas algo que brillaba con la misma luz que su brazalete. La revelación lo golpeó como un rayo. Su abuela había conocido a los Velanti. El líder cazador perdió la paciencia y ordenó ataque. Los 3 cazadores se lanzaron hacia adelante, pero Marcus actuó por puro instinto. Levantó su mano con el brazalete, y una onda de energía cristalina surgió del artefacto, golpeando a los cazadores y enviándolos volando hacia atrás. Marcus se quedó mirando su mano, tan sorprendido como los cazadores derribados. Le preguntó al brazalete qué acababa de hacer. El brazalete no respondió con palabras, pero una sensación de aprobación fluyó a través de él, junto con más imágenes de su abuela. La vio entrenando con el brazalete, aprendiendo a canalizar su energía. La vio despidiéndose de su amiga Velanti,
prometiendo proteger el secreto. Liria apareció a su lado, sus ojos dorados brillando con una luz nueva. Le dijo que ya entendía, que por eso el cristal lo eligió, porque su línea familiar había sido bendecida por los suyos hace generaciones. Los cazadores estaban recuperándose. Marcus no tenía tiempo para procesar todo lo que estaba descubriendo. Liria lo tomó de la mano, tirando de él hacia su nave. Le urgió que corriera, prometiendo explicarle todo después. Corrieron juntos mientras los cazadores se levantaban y comenzaban la persecución. Disparos de energía pasaban zumbando cerca de sus cabezas, impactando en las naves estacionadas y creando explosiones que iluminaban el hangar. Marcus sintió otra oleada de poder surgir del brazalete. Sin pensar, se giró y extendió su mano. Un escudo de luz cristalina se materializó entre ellos y sus perseguidores, absorbiendo los disparos. Liria lo miró con asombro mientras subían la rampa de su nave. Susurró que él era un verdadero heredero. Dentro de la nave, todo era elegante y orgánico, como si la tecnología hubiera sido cultivada en lugar de construida. Los controles respondieron al toque de Liria con una fluidez que Marcus nunca había visto en ninguna nave humana. Liria le ordenó que se sujetara mientras sus dedos bailaban sobre los controles. La nave se elevó y salió disparada hacia las compuertas abiertas justo cuando los cazadores llegaban al hangar. Detrás de ellos, Marcus pudo ver cómo otras naves comenzaban a despegar en persecución. Liria observó los sensores con calma. Contó 3 perseguidores, de clase sombra. Marcus le preguntó si era un problema. Liria sonrió, esa sonrisa que hacía que el corazón de Marcus saltara un latido. Le aseguró que para ella no lo era. La nave giró bruscamente, ejecutando maniobras que habrían sido imposibles para cualquier piloto humano. Liria se movía con su nave como si fueran una sola entidad, anticipando cada movimiento de sus perseguidores. Marcus observó fascinado mientras ella trabajaba. Le preguntó qué era exactamente ella. Liria no apartó los ojos de los controles mientras respondía. Le explicó que era una Velanti, una de las últimas de su especie, que su gente había existido desde antes de que los humanos miraran las estrellas por primera vez. El brazalete de Marcus pulsó, enviando más fragmentos de memoria. Vio civilizaciones antiguas, cristales brillando en templos olvidados, y siempre, figuras de piel plateada caminando entre humanos, guiándolos, protegiéndolos. Marcus comprendió de repente. Los Velanti habían sido los guardianes de la humanidad. Liria asintió, como si pudiera escuchar sus pensamientos. Confirmó su revelación, explicando que durante milenios su especie había velado por la suya, pero luego llegó la Federación Oscura, que temía lo que los humanos podrían llegar a ser, y así comenzó el exterminio. La nave tembló cuando un disparo rozó su escudo. Liria ejecutó otra maniobra imposible, colocándose detrás de uno de sus perseguidores. Sus dedos tocaron un control, y un rayo de luz plateada surgió de su nave, desintegrando la nave enemiga. Marcus observó con la boca abierta. Le preguntó cómo acababa de hacer eso. Liria le explicó que su tecnología era parte de ellos, que su nave era una extensión de su voluntad. Los otros 2 perseguidores se acercaban rápidamente. Marcus podía ver sus siluetas en los sensores, flanqueándolos. Liria frunció el ceño. Admitió que 2 a la vez serían más difíciles. Marcus sintió el brazalete calentarse de nuevo. Una idea surgió en su mente, algo que sabía instintivamente que funcionaría. Le pidió que lo conectara a los sistemas de la nave. Liria lo miró con sorpresa, preguntándole si estaba seguro de lo que pedía. Marcus asintió, sintiendo una certeza que no podía explicar. Le aseguró que el cristal sabía qué hacer. Liria dudó solo un momento antes de tomar su mano y presionarla contra un panel orgánico en la consola. El efecto fue instantáneo. Marcus sintió su conciencia expandirse, fusionándose con los sistemas de la nave. Podía sentir el vacío del espacio a su alrededor, la energía de los motores, la amenaza de los perseguidores. Y podía sentir a Liria, su presencia brillante y cálida junto a la suya en este extraño espacio compartido. Juntos eran más. Sin necesidad de palabras, actuaron al unísono. La nave ejecutó maniobras que ninguno podría haber realizado solo, moviéndose como un ser vivo con 2 mentes pero un solo propósito. El primer perseguidor cayó bajo un disparo perfectamente sincronizado. El segundo intentó huir, pero Marcus y Liria lo rastrearon juntos, anticipando cada movimiento hasta que finalmente lo alcanzaron. Cuando el último perseguidor explotó, Marcus sintió que la conexión con la nave se desvanecía. Se encontró de vuelta en su cuerpo, jadeando, con Liria sosteniendo su mano.
Lyria lo miraba con una expresión que Marcus no podía interpretar completamente. Había admiración allí, y algo más profundo. Ella susurró que había sido increíble. Marcus se recostó en su asiento, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Le dijo que todavía no entendía cómo podía hacer todo esto. Lyria se acercó, sentándose en el borde de su asiento. Le explicó que su abuela fue una de las últimas humanas que los Velanti contactaron antes del exterminio, que ella les ayudó a esconder artefactos cruciales, incluyendo ese cristal. Le contó que el brazalete era más que un arma o un escudo, que era un vínculo entre sus especies, una promesa de que algún día humanos y Velanti volverían a trabajar juntos. Marcus tocó el cristal suavemente. Murmuró que su abuela nunca le dijo nada. Lyria asintió con comprensión. Le explicó que no podía hacerlo, que el conocimiento debía permanecer dormido hasta que fuera necesario, hasta que llegara el momento adecuado. Marcus la miró a los ojos. Le preguntó si ella era ese momento. Lyria sonrió, esa sonrisa que hacía que el universo pareciera un lugar más pequeño y cálido. Extendió su mano y la colocó sobre el corazón de Marcus. Le susurró que ambos lo eran, juntos. El beso surgió naturalmente, como si hubiera sido predestinado desde el momento en que sus miradas se cruzaron en la cantina. Los labios de Lyria sabían a estrellas y promesas, a un futuro que ninguno de los dos podía predecir pero que ambos estaban dispuestos a enfrentar. Cuando se separaron, el brazalete brillaba suavemente entre ellos, proyectando una última imagen, su abuela, sonriendo, con una joven Lyria a su lado. Una voz, la voz de su abuela, resonó en la mente de Marcus. Le dijo que había encontrado lo que ella nunca pudo proteger, que la cuidara y dejara que ella lo cuidara a él, y que juntos serían la esperanza que el universo necesitaba. Marcus miró a Lyria, viendo en ella no solo a la mujer alienígena que había conocido horas antes, sino a algo más, una compañera, una igual, un destino. Le preguntó a dónde irían ahora. Lyria se levantó, volviendo a los controles con esa gracia líquida que él ya estaba aprendiendo a amar. Respondió que a algún lugar donde pudieran planear cómo destruir la Federación Oscura y liberar a su gente. Hizo una pausa, mirándolo por encima del hombro con esos ojos dorados que contenían galaxias enteras. Le preguntó si estaba con ella. Marcus se levantó, colocándose a su lado. Puso su mano sobre la de ella en los controles. Le aseguró que estaba con ella hasta el fin del universo. La nave saltó al hiperespacio, dejando atrás la estación Prometeo 7 y todo lo que Marcus había conocido. Adelante estaba lo desconocido, el peligro, y la promesa de algo más grande que él mismo. Pero con Lyria a su lado y el legado de su abuela brillando en su muñeca, Marcus Chen estaba listo para enfrentar cualquier cosa que el cosmos pudiera lanzarles. Porque eso era lo que hacían los humanos. Enfrentaban lo imposible y encontraban una manera de ganar. Y ahora, con la última Velanti como su aliada y algo más, Marcus estaba a punto de mostrarle a la galaxia exactamente de qué era capaz la humanidad. Las estrellas se desdibujaron a su alrededor mientras la nave viajaba hacia su destino, llevando consigo la esperanza de dos especies y el comienzo de una leyenda que resonaría a través del tiempo y el espacio. El brazalete pulsó una última vez, y Marcus supo que su verdadera aventura apenas estaba comenzando.